Bueno, buenos días. De nuevo, muchísimas gracias por permitirme estar aquí. Les voy a comentar un tema realmente espinoso, que es qué hacer con madres que están infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana y cómo nutrir a esos lactantes, ¿no? Es un trabajo de revisión de lo último de lo que ha ido pasando y lo último que hay, incluso trabajos de julio de 2015 les expondré. Y en esta exposición me veo obligado por la diversidad de edades que hay aquí, no solo de edades, de gente muy joven, gente que cuando nació el SIDA aún no había nacido o había nacido ya hace tiempo o estaba naciendo en ese momento, y personas profesionales estaréis aquí que no habréis sufrido los embates de una pandemia mundial que mató a muchísimas personas, sigue matando, no tanto como en los años 90, ¿no? Y que muchos profesionales en torno a mi edad vivimos con verdadera angustia de ver niños que nacían aparentemente sanos y se nos morían en menos. Lo más que lográbamos sacarlos adelante era unos 7 años y se nos morían todos, ¿no? En ese momento. Ha cambiado mucho la circunstancia y es preciso porque además de haber edades diferentes entre vosotros y vosotras, hay también profesiones diferentes y entonces a veces será mejor hacer un poquito de historia y de ver qué es esto del SIDA y el VIH, ¿no? Os pongo un poquito de historia para deciros que fue en 1981 cuando se detectaron los primeros casos de una extraña enfermedad que mataba a jóvenes aparentemente sanos hasta ese momento y los mataba de unas infecciones de las que nadie se muere, porque son infecciones oportunistas de microbios que conviven con nosotros todos los días, pero sin embargo mataba a estas personas, ¿no? Eran casos extraños, pero solo un año después, estos casos extraños que habían empezado en general con varones blancos homosexuales en Estados Unidos, constituía una verdadera pandemia mundial. Se nos había ido por todo el mundo, ¿no? Y se le puso nombre en 1982, las siglas en inglés son estas primeras que veis aquí, se le puso el nombre de síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. No se sabía todavía qué estaba pasando, ¿no? Pero solo un año después, en estos momentos tenemos grandes capacidades de investigar, solo un año después, en 2 sitios diferentes se aisló el virus. Se supo que eso era un virus, que lo que tenía estas personas que morían tan rápidamente de unas enfermedades que no es normal morirse, pues era un virus, era en concreto un retrovirus, se le puso nombre también, era el virus de la inmunodeficiencia humana, y no se sabía muy bien qué hacer. Sí que se sabía que este virus no mataba exactamente en sí mismo, él no lo mataba, sino que infectaba el sistema inmune de defensa que tenemos, lo destrozaba y entonces moríamos, la gente que tenía esta enfermedad moría de infecciones oportunísticas, ¿no? Se anulaba el sistema inmune y de eso se moría la gente. En 1985 había realmente un revuelo mediático a nivel mundial tremendo porque era una pandemia, cada vez se conocían más casos, todavía había mucho miedo, no sabíamos muy bien cómo se contagiaba, había gente horrorizada de a ver si me han dado un beso, no se sabía muy bien si bañándote en una piscina te podías coger, y era realmente una especie de paranoia lo del SIDA, ¿no? Se celebra en ese momento la primera conferencia internacional de SIDA y en medio, ya os digo, de un gran revuelo mediático, puesto que gente relevante de la cultura o de las ciencias o incluso de las artes escénicas como Rock Hudson, que era un galán, para los que sean más jovencitos, era un galán de Estados Unidos, un gran galán del cine hollywoodense, declara su condición de homosexual y además dice que está enfermo de SIDA. Y muchos actores, en concreto una amiga de él, Elizabeth Taylor, lanza campañas de apoyo y de recogida de fondos, porque al final todo se trata de dinero, incluso en lactancia materna también se trata de dinero y no lo tenemos. Bueno, pues gracias a todo este revuelo se consigue financiación suficiente
y solo un año después y 5 años después de los primeros casos se consigue fabricar el primer medicamento que frenaba de alguna manera este virus. Es un medicamento que se llama acidobudina o AZT y el nombre comercial era el Retrovir, fue el único que conocimos durante bastantes años, y este medicamento frenaba la replicación de ese virus, pero no de manera suficiente, es decir, lográbamos alargar un poco la enfermedad. Y surge casi una década de mucha depresión porque dice, esto va a acabar con nosotros, porque incluso había manifestaciones apocalípticas de que era el fin del mundo, ¿no? Entonces, porque se veía que ese tratamiento con la acidobudina, que pertenece a un grupo de fármacos que se llaman inhibidores de la transcriptasa inversa, me excuso por las palabrerías, inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos, que es lo que os he puesto aquí abajo como ITIAN. Este tratamiento no lograba hacerse con el virus. Se empezaron a asociar con otros medicamentos de la misma familia y tampoco se daba tratamiento y bitratamiento. Y tampoco lograba más que atrasar un poquito la enfermedad y los pacientes seguían muriendo, ¿no? Entonces, en el año 96 suceden dos fenómenos muy interesantes, que es, por una parte, unos investigadores logran poner en marcha un método de control de la enfermedad mucho más fino que el que teníamos hasta ese momento. Hasta ese momento, lo único que podíamos hacer era controlar los niveles de linfocitos, que son, sabéis, los que no sois, los que sois médicos y los que no, pues quizá también porque los niveles de linfocitos, que son las células que nos defienden del ataque de bacterias, de virus, así, unos linfocitos especiales que se llaman CD4, los medíamos y normalmente todos tenemos unos CD4, unos linfocitos CD4 por encima de 500. 500, 1500 suele ser la cifra normal, ¿no? Hasta ese momento, para saber si una persona estaba enferma de SIDA, se le medían estos linfocitos y entonces resulta pues que dice, oye, que le están bajando a 400. Dice, pues algo le pasa, está enfermando. No quiere decir que tengas 400 linfocitos CD4 y ya estés enfermo. Quiere decir que estás muy poco defendido, que cualquier cosa te puede empezar a pasar y por debajo de 200 te pasa seguro. Entonces, respecto a esto, medíamos el control de la enfermedad con la tasa de linfocitos CD4. Es una medición que es lenta porque estos linfocitos no cambian de hoy para mañana porque estés mejor o porque estés peor, sino que pueden cambiar lentamente, pero también te pueden engañar porque los linfocitos CD4 son parte del conjunto global de los linfocitos, son un 30% de los linfocitos, las células blancas estas que nos circulan, son un porcentaje. Cuando una persona se infecta, resulta que le suben los linfocitos. Y entre ellos suben los linfocitos CD4 y a lo mejor estás con el SIDA, pero en ese momento has cogido una gripe y resulta que tienes un poco más y realmente estás en peligro. O sea que era una medición que no era buena para saber qué estaba pasando. Pues en el año 96 alguien logra poner en marcha un tipo de análisis que es el control de la carga viral, que eso ya es directo, es decir, ¿cuántos virus tienes tú dentro de tu cuerpo? Se llaman copias. ¿Cuántas copias de virus por mililitro cúbico de sangre te encuentras? Y desde luego, como tengas miles y miles de copias, quiere decir que estás infectadísimo, que el virus está hirviendo dentro de tu cuerpo, ¿no? Se considera que por debajo de 1000 copias y por debajo de 50, y por supuesto, si no tienes ninguna copia del virus, estás sanísimo, estás protegido. Entonces se empezó a medir la carga viral. Y por otra parte, se empezaron a inventar antirretrovirales de otras familias. Hasta ahora teníamos esta que os he puesto aquí, los inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos, que ni solos ni asociados varios de ellos lograban controlar el SIDA. Y además tenían bastantes efectos secundarios algunos de ellos, ¿no? Se empiezan a encontrar inhibidores de la proteasa e inhibidores de la transcriptasa inversa no análogo de nucleósidos. Y alguien descubre que asociando medicamentos de diversas familias, eso acaba con el virus del SIDA. No acaba, lo hace huir, lo hace replegarse, disminuye el número de copias que una persona tiene. Y además empiezan a ser, como había un gran surtido de estos medicamentos, se empieza a poder elegir entre los que tenían menos efectos secundarios. De tal manera que por primera vez en el año 96 tenemos un tratamiento antirretroviral, que quiere decir ese TAR, GA, que quiere decir de gran actividad.
En este momento, a partir de 1996, se empieza a soñar de que el virus dejará de ser una enfermedad mortal y se convertirá en una enfermedad crónica, como así ha sido, ¿no? Y entre 2001 y 2013, la OMS, todo esto lo ha liderado la OMS desde diversas oficinas, pues elaboran diversos protocolos tanto para el tratamiento antirretroviral mejor, como para prevenir algo terrible que se vio enseguida, para prevenir la transmisión vertical. Cuando en medicina hablamos de transmisión vertical, quiere decir una enfermedad que se transmite verticalmente, es de la madre al hijo. La transmisión vertical es algo terrible porque sin ninguna intervención, entre el 15 y el 45% de madres que están infectadas por el virus, transmiten el virus a sus bebés. Un 5 a 10% durante el embarazo ya. Durante el parto es mayoritariamente, puesto que si hay contacto con la sangre y los loquios y del proceso del parto, pues hay mucho contacto. Y por primera vez un virus pone en jaque a la lactancia, porque hasta este momento todos los amantes de la lactancia estábamos tranquilos, porque dices, el virus de la hepatitis B, ¿qué pasa? Sí, se ha encontrado a veces en la leche, pero no se conoce ninguna transmisión de hepatitis B a través de la lactancia. Incluso el virus de la hepatitis C, también se encuentra a veces, se encuentran restos de virus de hepatitis C en la leche materna, pero no se conoce, no hay demostración comprobada de esto. Por primera vez un virus pone en jaque un método de alimentación natural que habitualmente asegura la supervivencia de la especie y está salvando millones de vidas en todo el mundo, y se convierte en transmisor de enfermedad y muerte. Y eso, pues claro, te dejas, dice, ¿cómo es posible que la lactancia, con lo buena que es, no pueda con esto? Pues no puede con esto. Así. Entonces se empiezan a hacer intervenciones preventivas para la transmisión vertical y dice, ¿qué hay que hacer? Dice, bueno, pues a las madres durante el embarazo, tratamiento antirretroviral. Esto que os pongo aquí, durante el embarazo les vamos a dar tratamiento antirretroviral a ver si logramos evitar que contagien a su bebé dentro de ellas. Que en el parto hay una transmisión importante, hagamos cesáreas, y se hacían cesáreas a diestro y siniestro para evitar la transmisión durante el parto. Y bueno, como la lactancia materna no es muy importante, porque no se le tiene mucha importancia, dice, chico, quitémosla y ya está. Y no se encomendaron nadie a nada más, o sea, no se investigó nada más. Se dijo, se quita, y muerto el perro, muerta la rabia, que decimos por lo menos en España, ¿no? Entonces, esto se hace así, esta es la directriz desde el principio de la OMS, pero rápidamente se ve, en pocos meses, eso se vio enseguida, de que en determinados contextos eso no se podía hacer, porque aquí arriba os pongo que por lactancia es del 5 al 15% la transmisión, ¿no? 5 al 15%. En determinados contextos socioculturales, socioeconómico-culturales, en lugares donde el desarrollo no es el adecuado y las condiciones no son las adecuadas, era más probable morir de desnutrición o morir de una infección grave por no tomar pecho que la posibilidad de coger un SIDA y morirte después. Es decir, que había que optar entre dos malas posibilidades, es decir, a ver cuál es la menos mala de las dos, cuál es la más probable que el niño tenga más oportunidades de sobrevivir. Y rápidamente se empezó a dar cuenta, por ejemplo, que en toda la zona subsahariana era una barbaridad, decir, porque es que allí se morían antes de que cogieran el SIDA, antes de que la madre les hubiera transmitido el SIDA, ya estaban muertos por estar tomando leches infectas de estas fórmulas artificiales preparadas en mala condición o no asegurado el suministro, ¿no? De tal manera que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud introducen un concepto muy interesante, que es este concepto que os pongo aquí, AFAS, ¿no? AFAS, que es, vale, no vamos a dar lactancia y vamos a dar fórmulas artificiales siempre que esto sea aceptable. ¿Aceptable qué? Aceptable culturalmente, porque en algunos pueblos dicen, ¿esta? ¿Por qué está dando biberón? Dice, ¿que no será que tiene SIDA? ¿Sabes? Entonces, es aceptable culturalmente, es factible, alguien me va a traer la leche a esos sitios, ¿no? Es asequible, me la van realmente a suministrar, es sostenible, me la van a suministrar todo el tiempo o me dejarán tirado los blancos dentro de nada, y es segura, pues esto es aceptable, factible, asequible. Si la fórmula va a ser con la condición AFAS, pongamos fórmula.
y si no, no. En muchos países del mundo la condición AFAS no se puede cumplir, ¿no? Entonces, fijaros las recomendaciones de la OMS, tanto para la transmisión vertical como para el tratamiento antirretroviral de personas infectadas por el VIH que están asintomáticas, porque la persona VIH que está sintomática, es decir, que ya tiene SIDA, esa se trata, esa se le da tratamiento. El tema es saber una persona que está infectada por virus, cuándo es prudente empezar a tratarla. Dices, ¿qué hacemos? ¿La tratamos cuando tiene 400 CD4 o 300 o 200? Pues fijaros cómo han ido variando las cosas. En 2001, 2006, para la transmisión vertical, existieron múltiples y complejos esquemas. Eran esquemas que nos resultaba complicado a los médicos aprendérnoslo. Eso era un galimatías, porque además los nombrecitos se las traen, ¿sabes? Y desde luego a los pacientes también decían, había pacientes que dicen, es que me tengo que tomar 21 pastillas al día y además me lío con los colores y con los nombres, ¿no? Así. Y el tratamiento antirretroviral para pacientes asintomáticos se empezaba a dar solamente cuando le quedaban 200 CD4 por mililitro. Es decir, cuando estaba la cosa ya muy fastidiada. A partir de ahí vas a coger algo seguro si no lo has cogido ya. Pero bueno, eran tratamientos duros, con contraindicaciones, con muchos efectos secundarios y eran caros además, y esto es lo que había. En 2010, la Organización Mundial de la Salud acaba eligiendo dos opciones. Dice, nos vamos a quedar con todo este galimatías que tenían múltiples formas, porque además era si es hombre, si es mujer, si es al principio del embarazo, si es al final, si tiene la tuberculosis, si no la tiene. Era tremendo, los protocolos eran larguísimos y complejísimos, ¿no? A partir de 2010 deciden unificar opciones y dicen, nos vamos a quedar con la opción A, que ahora veremos, y con la opción B. Y vamos a ser más generosos porque se había descubierto que cuanto antes empezabas a dar tratamiento antirretroviral, pues era mejor la supervivencia. Empiezan a dar tratamiento antirretroviral con CD4 por debajo ya solo de 350. Y en 2013 se dejan ya, digamos, de tonterías, porque ahora veréis, las tonterías no son tonterías, por supuesto, pero son cosas muy complejas. Unifican las opciones en una única opción, que es la B, que ahora comentaremos, y además dan TAR, es la opción de tratamiento antirretroviral para todos, porque empiezan a dar TAR en cuanto los CD4 bajan del nivel mínimo tolerable, que es 500. Es decir, con 500 estás bien y con 499 ya tienes posibilidad de estar enfermo. Vamos a ver con calma estas opciones A y B. Veremos lo compleja que era la A, que era ya más simplificada que las anteriores, pero aún así veréis lo compleja era todavía, ¿no? La opción A de 2010 supone que son opciones para tratamiento, para prevenir la transmisión vertical, La opción A supone que durante el embarazo la mujer diagnosticada de infección por VIH recibe cidobudina diaria desde la 14ª semana. En el parto, para eso, y le dan una dosis de nevirapina. Pero durante la dilatación y el expulsivo empieza a recibir dosis de nuevo de cidobudina y de lamivudina, así. Pasado el parto, durante la primera semana, le siguen dando estos dos medicamentos todos los días. Esto es lo que hacen con la madre. Hay que prever muy bien todo, hay que anotarlo muy bien y explicarlo muy bien para que se cumpla, ¿no? El lactante amamantado recibe nevirapina, que es un medicamento ya de otra familia, hasta una semana después de que haya dejado de amamantarse. Es decir, durante todo el tiempo, si se amamanta 7 meses, pues 7 meses y una semana ese bebé está tomando nevirapina. Y el lactante no amamantado, pues evidentemente recibe las primeras 4 semanas y ya está. Esto es la opción A. Es más barata que las otras opciones que ahora os cuento, pero veréis lo sencilla que es la opción B. La opción B, a la madre una vez diagnosticada se le dan estos 3 medicamentos, que son el tenofovir, de nuevo aquí vuelven a aparecer la lamivudina y la encitaribina, y se le pone una cosa que se llama enfavirenz, está bien, así. Esto dices, bueno, pues también es un lío, porque a ver quién se aprende todas estas palabras. Pues no es ningún lío, porque son 3 pastillas en una, y en realidad el paciente está tomando un solo comprimido y además una dosis al día. Es decir, lo único que le tienes que decir, usted tómese esto una vez al día. Dice, pero ¿y cuando tenga el parto que cambie otra cosa? Dice, no cambie. O sea,
el embarazo, el parto y durante todo el periodo de lactancia, esa mujer va a tomarse una dosis única diaria de un medicamento que ella puede conocerlo o no, pero son 3 medicamentos juntos, ¿no? Y además con muy pocos efectos secundarios, ¿no? Y luego el lactante, independientemente del tipo de lactancia, recibe durante 4 o 6 semanas, no durante todo el tiempo de lactancia, sino 4 o 6 semanas, nevirapina o lamivudina. Esto es la opción B. Fijaros que la opción B se recibe la madre desde que es diagnosticada en la 14ª semana hasta una semana después de que cesa de amamantar. Así, todo el tiempo. En Malawi hacen esto, empiezan a adoptar varios países la opción B, y en Malawi, de repente, ponen un poquito más de dinero y consiguen la opción B+ o B+. Y la opción B+ o B+, fijaros que entre estas 2 diapositivas solo cambia un poquito dónde están los textos, pero es lo mismo, solamente con esta diferencia. Se borra el hasta una semana tras el cese de la lactancia materna y se cambia por indefinido. Es decir, una mujer que en el embarazo se diagnostica infectada por el VIH tiene derecho ya a recibir de por vida la prevención esta de la pastillita diaria de los tres antirretrovirales de alta actividad, ¿no? Veamos a ver qué ventajas tiene esto. Dices, bueno, ¿qué ventajas tiene la A, la B, tal? Pues fijaros que cambiar de A a B o a B+ tiene muchas ventajas. Es un esquema muy simple, muy simplificado, es común en todos los casos y además, aunque no es el tema aquí, porque estamos hablando de lactancia y de prevención de la transmisión vertical, ese esquema enlaza con los demás esquemas de tratamiento de la enfermedad del SIDA. Es decir, una persona, un varón que tenga SIDA, va a tomar también eso de la misma manera. Si tiene TUR, también va a tomarlo. Todos van a tomar lo mismo, inclusive niños, toman la misma pastilla. De tal manera que es mucho más sencillo tener buena adherencia al tratamiento, y eso es fundamental porque si te dejas el tratamiento estás perdido. Si haces tratamientos muy complicados la gente no se los toma, ¿no? Hay mejor adherencia al tratamiento y previene la transmisión vertical en próximos embarazos, en concreto la opción B+, porque es que esta señora sigue tomando el tratamiento antirretroviral. Luego ya no va a haber posibilidad de que transmita a un embarazo inadvertido. Dice de repente, ay, no lo sabía, me había quedado embarazada. No, es que estás tomando esto, luego previene la transmisión en próximos embarazos. Se vio que mejoraba mucho la salud de la mujer y de las personas que lo toman cuando se toma tratamiento antirretroviral de por vida. Era una cuestión de nuevo de dinero, de decir, ¿tenemos dinero o no tenemos dinero para que la gente se tome las medicinas? Pues bueno, pues si hay dinero más vale que se las tomen porque mejora la salud. Otra cosa importante, protege de la transmisión de parejas serodiscordantes. La pareja que es el negativo o el positivo y ella negativa o viceversa, pues está protegido y se evita también la transmisión horizontal entre personas, ¿no? Y luego el costo-efectividad, aunque es mucho más costosa la B o la B+, sobre todo que la A, resulta que costo-efectividad se ha visto en estudios de economía de salud que es costo-efectividad buena, ¿no? En este momento ya el problema no es cuándo empezar, sino cuándo interrumpir, porque dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Para toda la vida? Pues de momento se está haciendo así para toda la vida, ¿no? Entonces, fijaros que hemos comentado antes que sin ningún tipo de intervención el porcentaje de transmisión vertical de madre a hijo es entre un 15 y un 45%, y que hay que atribuir a la lactancia ese 5 a 15% de transmisión. Eso sin intervenciones. Veamos con las diversas intervenciones que se han ido haciendo a lo largo de esta corta historia qué es lo que cambia en esa transmisión vertical. Bueno, pues si suprimimos la lactancia, dice intervención, suprimir la lactancia, el porcentaje en vez de ser del 15 al 45 baja del 20 al 30, que no hemos logrado gran cosa, porque es que está todavía todo el tema del embarazo y el parto, ¿no? ¿Qué más podemos de intervención? Tratamientos cortos que se efectuaban antes del año 2010, dar un tratamiento durante unas semanas con lactancia materna, bajaba el porcentaje al 15-25% aquí. Esos mismos tratamientos cortos de los años previos al 2010, suprimiendo la lactancia materna, bajaban el porcentaje de transmisión a 5-15%. Pero cuando empezamos a emplear los tratamientos de 2010, la opción A, la opción B, y tanto la A es buena también, es muy liada, pero es buena, las opciones A y B con lactancia materna, es decir, manteniendo la lactancia materna, ahora veremos también en qué circunstancias,
consiguen ya cifras de transmisión vertical menores del 5% e incluso se empiezan a acercar a menores del 1%. Y esas mismas opciones A y B, suprimiendo la lactancia materna, consiguen transmisiones verticales menores del 2% que pueden llegar al 1%. En definitiva, fijaros que empiezan a aproximarse los porcentajes de transmisión vertical, quites o no quites la lactancia materna. La lactancia materna, por otra parte, se vio rápidamente también que por un fenómeno que sí que conocemos los pediatras y todos los que os dedicáis a la lactancia materna, hay que saber que en los primeros 6 meses el intestino de los bebés está preparado para digerir leche de su mamá y nada más. Entonces, todo eso de darle otras cosas, leche artificial fundamentalmente, irrita el intestino. Lo inflama discretamente, pero lo suficiente como para que el virus penetre mejor. De tal manera que desde muy antiguo la OMS propuso que cuando se alimentara en estos países donde no era bueno suprimir la lactancia materna, se alimentara de forma exclusiva 6 meses y se suprimiera de golpe, porque todo alimento nuevo que entra en el intestino lo inflama un poco y al estar inflamado se hace más permeable al virus del SIDA, ¿no? Entonces la condición era lactancia materna exclusiva 6 meses, ¿no? Fijaros pues que llegamos a un escenario donde se nos están juntando la posibilidad de transmisión vertical. En 2010 la OMS dice que cada autoridad nacional de salud debe desde luego decidir qué va a hacer en su país y qué va a hacer. Dice, vamos a recomendar que nuestras madres amamanten de forma, por supuesto, exclusiva y, por supuesto, reciban tratamiento antirretroviral, o vamos a evitar la lactancia, vamos a sustituirla por fórmula artificial, que, por supuesto, el Estado se compromete a administrar, incluso con todos los adminículos de biberones, tetinas, etcétera, incluso instrucción a veces para prepararla, y por supuesto, asimismo, recibir tratamiento antirretroviral. Son las dos posibilidades que tenemos, o la dejamos o la suprimimos, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque me cae bien a mí, porque el ministro dice, no, pues yo creo que este año vamos a dar pecho, y el año que viene lo quitaremos y ya veremos, ¿no? No. Eso hay que hacerlo en función de las condiciones del país o de cada zona del país, porque hay países muy uniformes y hay países con mucha diversidad. Más que diversidad tendremos que hablar de desigualdad, ¿no? Entonces, en esas zonas habrá que pensar a veces que dice aquí sí, pero allá no. Entonces, eso se hace en función del contexto socioeconómico-cultural de la población, de la disponibilidad y calidad de los servicios de salud. ¿Está el país preparado para la decisión que ha tomado, sea cual sea? Porque las dos decisiones son muy duras, son duras de mantener. En las dos tienes que mantener el tratamiento antirretroviral, tienes que preocuparte de que la gente sepa que tiene que tomarlo, tienes que preocuparte de que la lactancia materna sea exclusiva y que no vayan tomando otras tonterías, ¿no? Y en el caso de que decidas evitar la lactancia, tienes que preocuparte de que todo el mundo tenga acceso a fórmula, también así, ¿no? Y también va a depender de la epidemiología local, del porcentaje de VIH en embarazadas, de las tasas de desnutrición infantil y materna que tengamos y de la tasa de mortalidad infantil. Entonces, en función de eso, hay que elegir una política. Y luego hay que ser muy cuidadoso. El virus del SIDA, os he dicho que es el primero que pone en brete la bondad de la lactancia. Y entonces, según cómo presentes la información, puedes hacer mucho daño, porque puedes decir, bueno, la lactancia, tú fíjate, hasta el SIDA se la carga, o sea que hay que presentarlo muy bien. Los mensajes tienen que llegar muy bien a la población, tanto afecta de SIDA como a la población libre de SIDA, para que comprendan que es con mucho la mejor práctica de alimentación pese a esto, ¿no? Para no socavar prácticas óptimas de lactancia materna en la población general. Os voy a hablar un poquito de lo que yo me sé de vuestro país. Y bueno, podemos comparar un poquito con España también. Fijaros, 41 millones viven más o menos sois de argentinos, y nosotros tenemos también 41 millones de personas. En un sitio más chico estamos más concentrados, pero somos 41 millones. La tasa de mortalidad infantil en Argentina se ha expuesto esta mañana, es de las últimas que he podido recoger, es de 10 niños por 1000 nacidos. Para los que no sean versados en salud pública, esto quiere decir cuántos niños no llegan a su primer cumpleaños de cada 1000 que nacen, ¿no? Entonces es 10. En España la tenemos en 3,5. El número de infectados por VIH en Argentina son unos 110.000, de los cuales un 30% lo desconoce.
exactamente igual que en España, unos 110.000, y el 30% lo desconoce en España también. Fallecen en Argentina 1.400 personas de SIDA cada año y son unos 30 niños todavía están muriendo. En nuestro país mueren en estos momentos unos 800 personas de SIDA cada año, pero uno o ningún niño. Es raro el año que ha muerto un niño en los últimos 10 años ya, ¿no? La tasa de transmisión vertical de SIDA en Argentina ha mejorado muchísimo porque la teníais hasta 2004 en un 10,4% y la habéis logrado reducir pues a un 5 o 6%. Y nosotros la tenemos en un 2 también. Y tanto Argentina como España han optado por la opción B+. Oficialmente las autoridades sanitarias han optado por la opción B+, que os he dicho, es decir, tratamiento antirretroviral desde el momento del diagnóstico y en principio de por vida, con acceso universal al tratamiento, financiación especialmente pública, sin dependencia o mínima dependencia externa, y tanto en Argentina como España, con exclusión de lactancia materna. Ponen no lactancia materna, la sustituimos. Se logran, tanto en Argentina como España, tasas de profilaxis prenatal, del parto y postnatal altísimas, y el costo que tenéis aquí de tratamiento antirretroviral por paciente año es uno de los más altos de la región, pero no he podido saber muy bien por qué, porque solo Chile os supera y sin embargo hay países que lo consiguen a la 10ª parte que vosotros, pero debe ser un problema de negociar y sin embargo yo sé que los argentinos son buenos negociadores, pero bueno. Tampoco he podido mirar si en España lo pagamos más caro, así, y tampoco es relevante en este momento. Pero bueno, esto es lo que tenemos, ¿no? Y he revisado el documento de la Guía para la Atención Integral para las Mujeres con Infección por VIH. Es un documento de 112 páginas, muy bien hecho, perfectamente explicado en lenguaje comprensivo para la población. Y en este documento de 112 páginas, y no es una crítica lo que voy a decir, es la exposición de la verdad, porque os puedo decir que el documento que tenemos nosotros le pasa lo mismo de lo que voy a decir ahora, y he revisado otros documentos de otros países y es raro que haya encontrado algo diferente a lo que pasa aquí. En ese documento de 112 páginas, en la página 74, hay una frase de unas 4 o 5 líneas, ahora podremos ver si son 4 o 5 líneas, donde habla de lactancia y punto. Es decir, de lactancia se habla en una página en 4 o 5 líneas. ¿Y qué dice esa frase? 1, 2, 3, 4, 5. No llega a 5 líneas. Lactancia. Dice, cualquiera que fuera el esquema de tratamiento, la lactancia materna está contraindicada, porque contribuye con un porcentaje importante a la transmisión del 15%. Esto en 2013 quizá se debería haber actualizado, pero bueno. Por lo tanto, hay que asegurar la sustitución con leche de inicio para todos los recién nacidos de una mujer. Si alguien quiere buscar más información, no la va a encontrar aquí, porque no está, solamente pone eso. Pero en el Ministerio de Salud español tampoco puedes encontrar más información que lo que hay aquí. Tienes que ir a bibliografía buena, artículos buenos, guías buenas para decir, bueno, pero ¿podemos decir algo más o no se puede decir nada más? Aún sin contradecir esto, sin contradecir, pero creo que la gente tenemos, y sobre todo las madres, tienen derecho a la información, ¿no? A información actualizada de lo que está pasando, ¿no? Porque estamos en un momento donde hemos visto que se están igualando los riesgos, tal como están las cosas, y sin embargo debemos sopesar qué riesgos tiene de transmisión vertical con lactancia y qué beneficios para la salud hay con lactancia. Y esos beneficios, se ha hablado aquí estos días, no son de hoy para mañana, son de hoy para probablemente toda la vida, para muchos años de vida, ¿no? Y con fórmula, qué riesgos tenemos de transmisión vertical, pero qué riesgos tenemos para la salud, también no de hoy para mañana, sino probablemente riesgos de por vida, así. Entonces, eso hay que sopesarlo de alguna manera y ver qué es lo que hay que hacer, ¿no? Porque la lactancia materna sabemos que es la base de la nutrición humana, es la que asegura un crecimiento y desarrollo óptimo, es la que asegura el mejor estado de salud, es el eje de nuestro sistema inmune y antiinfeccioso postnatal. De hecho, por ser el eje del sistema inmune, habréis visto, dice, uy, se infectan del 5 al 15%, dice, y los otros 75% ¿por qué no se infectan? Amigo, porque no se dejan, o sea, la leche no se deja en todos, en algunos casos sí, o en otros no. Cuando la madre está infectadísima, la leche no puede más, ¿sabes? Y al final se infecta también, ¿no? Y es la base de desarrollo de patrones de comportamiento materno-infantil y de intercambio de numerosos mensajes que aseguran
por la composición y por esos numerosos mensajes, precisamente cosas como las que se hablaron ayer por la doctora Luther y la doctora María Luisa, sobre la inteligencia. En general, los riesgos de no amamantar son estos que os pongo aquí resumidos, estos lo sabemos todos, unos más, otros menos. Como dijisteis ayer, se sabe menos del desarrollo intelectual, se sabe más de la morbilidad infantil, de la mortalidad infantil, y estos riesgos que ponemos aquí, dices, bueno, pero eso será en países subdesarrollados y tal. No, esos riesgos son en todos los países, en todos los niños. Cualquier niño, cualquier grupo de niños expuesto a lactancia artificial tiene estos riesgos. Viva en Nueva York o viva en Buenos Aires o viva en Madrid, ¿no? Lo que pasa que en unos sitios pues, lo tiene peor, pero incluso la mortalidad infantil, recientemente, cuando se hacen estadísticas bien, como es en Estados Unidos, pues en Pediatrics en 2003 aparece un mayor riesgo de muerte por no ser amamantado entre los niños estadounidenses de todo el país, ¿no? O sea, estos son los riesgos, deberíamos cuanto menos tenerlos en cuenta, ¿no? Y entonces deberíamos poder ofertar o tener o conocer, luego estaremos luego o no, deberá decidir la autoridad o no, pero deberíamos conocer estas cosas. ¿Qué alternativas hay de lactancia materna en madres con VIH? Yo estoy convencido de que aquí hay suficientes pediatras y de suficiente edad para que se hayan encontrado con cosas que me han pasado a mí, que lo que a mí me ha pasado también te ha pasado a ti, que dice Yupanqui. ¿Nos ha pasado a veces muchachos y muchachas que en su juventud tuvieron un problema con drogas, cogieron el SIDA, después han rehecho sus vidas, han tenido un bebé y te vienen diciendo, mire, nosotros es que le queremos dar pecho? Y claro, tú les tienes que decir, pero mire, es que eso es una barbaridad, aquí en este país eso es una barbaridad. Ya, pero ellos te preguntan, pero ¿cómo cuánto de barbaridad es? ¿Sabes? Porque quieren saberlo. Y tú por lo menos les deberías decir como cuánto de barbaridad es, porque son los padres de su hijo. Es decir, pues mire, es una barbaridad del 50%, o del 5%, o del 10%, o del 1%, ¿sabes? O de nada, depende, ¿sabes? Entonces, ¿qué se les puede ofertar a estos padres? Pues dice, bueno, pues leche de banco, pero la leche de banco ya está bastante demandada para los pobres prematuritos y para niños muy enfermos, como para, de momento no hay, yo no conozco banco que tenga tantas existencias como para decir, y además la vamos a dar a los niños, a los hijos de madres con SIDA, o de una donante sana que se preste a una amiga, que se preste a dar leche así, ¿no? Esto no está siempre disponible, y otras alternativas que tenemos es tratamientos térmicos de la leche que anulen la posibilidad de que haya virus y que no maltrate demasiado las características nutricionales o inmunológicas de la leche, ¿no? Y luego, bueno, la lactancia materna directa. ¿Qué pasa si una mujer dice, pues a mí me da igual, yo le voy a dar pecho? ¿Qué hacemos? ¿La encerramos en la cárcel? ¿O la mandamos, como en el Reino Unido, a los servicios sociales? Que luego os comentaré un trabajo muy interesante de los servicios sociales, de un trabajo del Reino Unido. Entonces son estas tres posibilidades, ¿no? Vamos a verlas una a una. Bueno, dejamos aparte la de la donación, pero vamos a ver qué métodos hay de calentamiento buenos, factibles, incluso accesibles en comunidades pequeñas o en centros de salud pequeñitos retirados del país. Bueno, pues está la famosa pasteurización Holder, que es la mismísima que gastan los bancos de leche. Dices, ¿pero qué pasa? ¿Que necesitas un aparato que vale 300.000 euros o dólares o lo que queráis? No. Hay pasteurizadores domésticos que parecen una ollita a presión, de estas así pequeña, y que mira los precios. La pasteurización Holder se basa en calentar algo a 62,5 grados durante 30 minutos. Te hace falta una olla, un temporizador y un calentador, ¿no? Y esto se encuentran aparatos por 100 a 300 euros, que serían vuestros 1.000 a 3.000 pesos argentinos, según cómo esté el día de cambio, ¿no? Así, esto es un método. Los hay mucho más baratos. Está el método de calentamiento Pretoria, que asegura un calentamiento de 63 grados durante 15-20 minutos. Esto lo único que hay que hacer es poner agua caliente, agua recién hervida, en un recipiente y una vez que ha hervido, dejas que hierve, o sea, apagas el fuego, o bien, si tienes una hervidora de estas, echas el agua hirviendo y ya está. Y pones un frasco con la leche dentro. Le echas un frasco con la leche dentro y lo mantienes
15 a 20 minutos ese frasco, que puede ser un frasco de mermelada con la leche dentro, durante 15 a 20 minutos, y después desaparece por completo los virus, ¿no? Y está también la pasteurización flash, que son 73 grados durante 15 segundos. ¿Cómo se logra esto? Pues esto se calientan juntos. Calientas juntos la olla con agua, y dentro de esa olla con agua hay un frasquito también, que puede ser el frasco de mermelada también, con la leche materna, y en el momento que el agua empieza a hervir, lo sacas. Y se supone que hasta unos 15 segundos a esa temperatura de 73 grados. Son métodos probados, son métodos publicados que pueden servir para eliminar la posibilidad de virus. ¿Cuándo se puede recomendar este método? Pues dices, bueno, pues una madre que quiera amamantar dice, mire, si quiere seguridad, haga esto. Se extrae la leche, se la ordeña y luego la trata de estas maneras. Cuando haya al principio dificultades con el enganche, niños prematuros, tal, que no se puede, dice, bueno, pues sácatela y para más seguridad le hacemos estos tratamientos términos. Si en algún momento aparecen grietas, en ese momento es mayor la posibilidad de transmisión del virus. Pues dices, bueno, pues me tengo una grieta, pues de momento hago el tratamiento térmico. En periodos de transmisión a lactancia parcial se recomendaba antes, pero veremos que esto está cambiando mucho. Y en caso de que haya habido un desabastecimiento del tratamiento antirretroviral, de repente el Estado se ha quedado sin y no llega el tratamiento para estas mujeres que están tomando pecho y tratamiento antirretroviral. Dice, oye, pues para un momento, sácate la leche y caliéntala, ¿no? Y desde luego, cuando a estas mujeres se les detecta carga viral, tienen carga viral de nuevo, dice, pues oye, más vale que no toman porque al final se van a infectar. Caliéntasles la leche con estos métodos, ¿no? La lactancia materna directa realmente, desde 2010, la OMS tiene suficientes pruebas para poder recomendarla como opción para mantener la lactancia con un tratamiento antirretroviral de alta efectividad, ¿no? ¿Qué requisitos hay para que una mujer pueda amamantar estando infectada por el virus? Pues que sea exclusiva los primeros 6 meses, que haya un seguimiento y una continuidad que esté tomando el tratamiento antirretroviral la madre, que haya controles de carga viral, en algunos sitios dicen mensuales y en algunos sitios dicen menos de 50 copias por mililitro, o ninguna, algunos más exagerados, pues que no haya ninguna. Extracción y calentamiento cuando sea necesario, cuando suceda algún problema de estos, pues oye, ahora deja de dar directo y extraes y calientas, ¿no? Fijaros que esto, cuando buscas trabajo sobre esto, apenas encuentras 3, 4, 5 trabajos. ¿Qué importancia tiene la lactancia materna? Que solo se le dedican 3, 4, 5 trabajos, muy bien hechos, por cierto, y con unos números que permiten una estadística muy razonable de seguridad para que sea significativo, pero 3 o 4 trabajos. Sin embargo, fijaros, esta opción es mucho menos estudiada que esta que os pongo aquí. La cesárea. ¿Desde cuándo no estamos haciendo cesáreas en las madres VIH? Se sabe más. Se sabe que si tienen menos de 1000 copias, no hace falta hacer una cesárea. Puede suceder el parto vaginal sin que haya gran peligro de infección. De esto sabemos más. De la lactancia sabemos menos. Así. Es otra de las prioridades que tenemos nosotros. Y para acabar, os voy a poner 3 trabajos para que veáis que esto no es un invento, son trabajos en revistas de impacto superiores a 3, 3,5, de impacto científico, ¿no? Son revistas de muy buena calidad. Esto es un trabajo de 2015, hecho en Zambia durante los años 2008-2011, que se llama tal cual Eficacia de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para continuar con lactancia materna y tratamiento antirretroviral en la prevención de la transmisión. Así. Pues aquí revisan una cohorte de 231 nacimientos y ven que la transmisión vertical intrauterina, que la primera que aparece aquí, es menor del 1%. Es decir, que aun dando tratamiento y todo, el riesgo muchas veces no es cero, hay ese riesgo. Transmisión intrauterina, 0,9%. Transmisión durante el parto, 0,5%. La madre está tomando su tratamiento y tal. Transmisión vertical durante lactancia materna exclusiva 6 meses, 0%. No logran encontrar un solo bebé que se haya contagiado. Les hacen análisis, por supuesto, nada más nacer, a la semana, al mes, etcétera, etcétera. 0%. Y transmisión vertical con lactancia materna ya no exclusiva, porque no es exclusiva, en los siguientes semestres, durante 6-12 meses, 1,5%. Al final tenemos una transmisión vertical del 3%. Lo que interesa recalcar es que en los 6 meses de lactancia materna exclusiva con tratamiento activo bueno,
y seguido y continuado, no ha habido transmisión vertical en una cohorte de 231. Y cuando se mira los 3 niños que se contagiaron aquí, en el segundo semestre, ¿qué había pasado? Que la madre había abandonado el tratamiento antirretroviral, que la madre tenía una carga viral superior a 1000 copias. Cuando sepamos más, podremos incluso saber si 50 copias es bueno, 60, 100, 1000, podremos saber un poquito más. Es un trabajo muy interesante, y os digo, de este mismo año, del 2015. Este trabajo es de 2014, hecho en Nigeria, en 2009-2011, y el título lo dice todo, porque dice virtual o práctica total eliminación de la transmisión de madre a niño del virus de la deficiencia humana, siguiendo tratamiento antirretroviral activo y lactancia materna. Y este es muy sencillo de resumir. En una cohorte de 188 nacimientos, con la opción B+, con lactancia materna, a los 18 meses, ojo, esos niños toman exclusiva 6 meses y después toman lactancia materna y otros alimentos. A los 18 meses no logran encontrar un solo niño infectado. Es un trabajo que requiere mucho seguimiento para que sigan tomando el tratamiento, bien explicado, bien seguido, ¿no? Y finalmente tenemos aquí una curiosa guía clínica del Reino Unido en 2011. Es en 2011, antes incluso de que aparecieran estos trabajos tan interesantes y tan desmitificadores del peligro del SIDA, pero ya habían empezado a aparecer. Bueno, pues esto lo vas leyendo y claro, pues es un trabajo hecho en Inglaterra, país rico, poderoso, tal, allí no van a andarse con tonterías, y dice: recomendación general, abstención de lactancia materna, proveer de fórmula artificial a todas las madres y de todos los utensilios, controlarlas, vigilarlas, pero fórmula y todo así. Tampoco os creáis que explican mucha historia de como en vuestra guía y en la mía, ellos van a la suya, ¿no? Pero cuando estás llegando al final dice: no dirá nada más, no dirá nada más. Dice una cosa muy interesante, dice una madre, dice excepcionalmente hay madres que a pesar de todo quieren amamantar a sus hijos. Con los datos que tenemos en la actualidad, no deberíamos quizá ya denunciarlas a los servicios sociales. Sí. Y entonces dice: deberemos permitir que lo hagan excepcionalmente, y lo repiten excepcionalmente varias veces, y apoyar a la madre, apoyarla que quiera dar lactancia materna con un tratamiento antirretroviral de gran actividad eficaz y una carga viral indetectable. Esto lo dice la guía del Reino Unido, que son gente muy sesuda, muy seria y con su humor, así. Bueno, pues yo como conclusiones os podría hablar de que yo creo que la lactancia materna es muy importante en casi todo lo que toca, todo como para despachársela en 2 líneas, por Dios. O sea, no debemos hacer eso, debemos poner más información, y la gente, a lo mejor es posible que por motivos de salud pública no se pueda elegir, pero sí la gente tiene derecho a saber qué es lo que hay. Sí la gente tiene derecho a saber decir que a lo mejor no es lo mismo Buenos Aires, que no conozco bien Argentina, que Jujuy, que Salta, o que un barrio pobre de San Juan, y que a lo mejor hay condiciones diferentes y que de verdad están preparando bien la leche artificial en un barrio pobre de San Juan o no, no sé. Entonces, en cualquier caso, yo pienso que la información tenemos derecho todos. O sea que no pueden ser pocas líneas, no pueden ser que los argumentos no estén actualizados, no puede ser sin ningún matiz, y no puede ser que no haya información alternativa, aunque sea como Copérnico cuando publicó su libro del sistema solar, diciendo: esto es una imaginación que se me ha ocurrido, para que no lo quemara la Inquisición, ¿no? Dice, os voy a contar un cuento, la Tierra gira alrededor del Sol. Pues aquí podríamos decir, en algunos países están haciendo esto, yo qué sé, ya, bueno, sí. Y hablar de los tratamientos por calor, ¿no? Y yo creo que el acrónimo AFAS de aceptable, factible, segura, sostenible y tal, debe ser respetado, y no debe ser respetado a nivel global, sino a nivel de cada país, de cada comunidad y a veces de cada individuo, porque habrá un individuo que no será AFAS.
Siempre encontrarás alguna familia que dices que no, es que esto no puede ser, ¿sabes? Así. Entonces, bueno, eso es mirarlo, eso tenemos agentes de salud que lo pueden mirar muy bien, yo no soy quien para decirlo, ¿no? Pero yo creo también que las madres tienen siempre algo que decir, y los pediatras, a veces hemos oído entre pediatras una barbaridad que te dicen cuando eres residente, dice, lo peor de la pediatría es aguantar a las madres, ¿sabes? Eso me imagino que lo habréis oído también aquí. Yo eso a lo largo de mi vida he visto que era el mayor error que puedes cometer, es no escuchar a una madre. Entonces tienes que tener en cuenta la opinión de la madre, y es ella la que debe disponer de toda la información y suministrada de modo inteligible, ¿no? Y bueno, pues reconocer que estamos en un momento de mucho avance y que habrá que seguir viendo hasta qué punto nos estamos arriesgando de una manera o de otra. Y nada, pues muchas gracias.